Buenas tardes con todos. A continuación, vamos a hablar hoy día acerca del manejo de las cardiopatías con hiperflujo pulmonar en lo que son las cardiopatías congénitas, ¿no? Mi nombre es Karen Condori, soy cardióloga pediatra del Servicio de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño. Muy bien, acá básicamente para recordar que el corazón es uno de los órganos, por no decir el primero en formarse, ¿no? Prácticamente ya está latiendo desde el día 21 y pues muy probable que muchas personas estando embarazadas no lo sepan y ya el corazón del bebé pues prácticamente se ha desarrollado para bien o dependiendo de múltiples causas genéticas, pues puede haber alguna alteración en su formación. Para definir el término de cardiopatías congénitas, vendría a ser toda anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos. Acá para mencionarles algo de la epidemiología en el mundo, se dice que hay más o menos 1 millón de bebés que nacen anualmente con cardiopatías congénitas, ¿no? Y en cuanto a la prevalencia, se dice que hay 9 por cada 1000 nacidos vivos con alguna cardiopatía. Y de estos 9, un tercio van a ser defectos cardíacos graves que van a necesitar un manejo inmediato por la alta tasa de mortalidad. Y acá un pequeño cuadrito para mencionarles la etiología, que muchas veces es idiopática, pero que en cuanto a sus factores de riesgo, por ejemplo, los maternos, que están muy asociados con lo que es la diabetes gestacional, la obesidad, que se relacionan bastante con lo que son las cardiopatías congénitas, sobre todo los defectos conotruncales. Y algunas medicinas que de repente usan las mamás, ¿no? Como de repente litio, la isotretinoína, ácido valproico, y pues siempre es importante ver ese manejo. Bueno, entonces para empezar, antes de empezar con las cardiopatías con hiperflujo pulmonar, vamos a recordar pues la estructura normal del corazón, ¿no? Como tenemos, básicamente recordar cuando un recién nacido va a tener las resistencias pulmonares elevadas por la circulación fetal que ha presentado. Y dentro de su anatomía, pues las cavidades derechas van a presentarse un poco más hipertróficas y va a tener la dominancia derecha. Pero a medida de que ya se va creciendo, va siendo un lactante, un niño, ya esas resistencias pulmonares bajan y el ventrículo izquierdo es el que pues prácticamente toma el dominio y el control y es el ventrículo que lidera, ¿no? Bueno, sabemos de que toda la circulación venosa sistémica viene por las cavas hacia una aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha son cámaras de baja presión, ¿no? Que se va a conectar con un ventrículo derecho con una presión de aproximadamente 25 milímetros de mercurio, ¿no? Y de ahí se va a conectar hacia el tronco de las arterias pulmonares. Esta sangre pues se oxigena, regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, que también es una cámara de baja presión, pero ya digamos presiones que van entre 11 a 12 milímetros de mercurio, y se conecta pues con el ventrículo izquierdo, ¿no? Sistémico, que es una presión pues que ya es la presión sistémica, 90 milímetros de mercurio, y pues finalmente la sangre va a ser eyectada a través de la aorta hacia los vasos del cuello y el flujo sistémico ya por toda la economía, ¿no? Muy bien, entonces acá en este esquema está todo para resumir específicamente de lo que vamos a hablar nosotros. Tenemos esta clasificación entre las cardiopatías acianóticas y las cardiopatías cianóticas, ¿no? Y también las van a dividir en cuanto al flujo pulmonar. El flujo pulmonar es muy importante hacer esta clasificación. Vamos a tener cardiopatías acianóticas, pero con flujo pulmonar normal, ¿no? Por ejemplo, la estenosis pulmonar o la coartación aórtica, que no hacen un hiperflujo, son cardiopatías, digamos, obstructivas.
Y tenemos las cardiopatías acianóticas con hiperflujo pulmonar. Este hiperflujo pulmonar van a causar mucha repercusión, sobre todo en estos pacientes con la ganancia ponderal, estatural, los van a predisponer probablemente a ser más susceptibles a las infecciones respiratorias, a las infecciones, endocarditis, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de estas cardiopatías de hiperflujo pulmonar, tenemos básicamente dos, ¿no? La CIA y la CIB y el ducto son las cardiopatías más frecuentes que van a producir hiperflujo pulmonar dentro de las cardiopatías acianóticas. Y dentro de las cardiopatías cianóticas también se pueden presentar con flujo pulmonar normal, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, ¿no? Que es un flujo pulmonar normal o incluso un flujo pulmonar disminuido porque hay una obstrucción en lo que es el tracto de salida de la arteria pulmonar. Y tenemos las cianóticas con flujo pulmonar aumentado. O sea, van a ser cianóticas y a su vez van a tener un patrón de hiperflujo, como por ejemplo la transposición de grandes vasos, que es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Entonces, nos centramos en las cardiopatías de hiperflujo pulmonar. Tenemos hiperflujo pulmonar acianóticas, hiperflujo pulmonar cianóticas. Dentro de estas, las más frecuentes, que vamos a hablar, básicamente de lo más frecuente que se presentan es lo que tenemos que recordar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer objetivos con eso. Hiperflujo pulmonar aumentado, CIA, CIB y ductos. Vamos a hablar de esas tres cardiopatías, cómo las manejamos, porque finalmente pues, van a tener la fisiopatología similar. Y las cardiopatías con hiperflujo pulmonar cianóticas, dentro de ellas la transposición de grandes vasos, que vendría a ser la cardiopatía cianótica más frecuente, sobre todo en el recién nacido, ¿no? Muy bien, entonces empezamos. Empezamos con el CIB. El CIB, como pueden observar acá, es la comunicación interventricular, ¿no? Se produce un defecto en lo que ha sido el tabique interventricular. Y este tabique puede tener incluso múltiples zonas en el defecto. Pueden ser las más frecuentes, que son las perimembranosas, que es en la parte superior del septum, porque el septum viene de su parte, en su formación biológica, una parte muscular y una parte perimembranosa. Y los defectos suelen localizarse con mayor frecuencia en esta zona, en la parte perimembranosa, pero también pueden existir defectos musculares o apicales, ¿no? Y también se van a relacionar de acuerdo a dónde se ubiquen debajo de qué válvula, ¿no? Pueden ser subaórticos o subpulmonares. Muy bien, el CIB es un defecto de un shunt de izquierda a derecha. Como les mencioné, las cavidades izquierdas tienen más presión que las cavidades derechas, por lo tanto, este shunt va a ser de izquierda a derecha. Este shunt de izquierda a derecha va a hacer que se produzca un hiperflujo pulmonar, todo este hiperflujo pulmonar, y por ende, pues los pulmones se van a congestionar, y el retorno venoso que viene por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, va a ser de que sea mayor. Como consecuencia nos va a dar un crecimiento de estas cavidades izquierdas. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues vemos de que hay una repercusión hemodinámica de este defecto, ¿no? Como acá hay una figura para mostrarles los tipos de CIB, hay muchos tipos, no es necesario que sepan cuáles, pero sí sobre todo los perimembranosos, que son los más frecuentes. Muy bien, entonces, como les mencionaba, el CIB es una de las cardiopatías más frecuentes, casi se presenta 1 por 1000 nacidos vivos. Les mencionaba que la tipo perimembranosa es la más frecuente, un 80%, pero pueden haber musculares, subpulmonares, ¿no? En cuanto a la clínica, es importante saber que este shunt de izquierda a derecha va a presentar un soplo, pero después de las semanas de nacimiento. Podemos tener recién nacidos con CIB, pero que no vamos a escuchar un soplo muy importante, porque como les mencioné, las resistencias pulmonares en los recién nacidos es alta, entonces no hay un shunt efectivo de izquierda a derecha, entonces no se va a escuchar un soplo importante. Una vez que bajan estas resistencias, aumentan ya las fuerzas izquierdas, entonces el shunt se vuelve más efectivo de izquierda a derecha y ya se escucha el soplo, ¿no? Ya sabemos que el soplo es el sonido que se produce por las turbulencias en estos cortocircuitos. La clínica va a depender obviamente del tamaño del defecto,
Podemos tener CIBs pequeños, medianos y grandes, todo dependiendo de cómo comparamos el CIB con el anillo aórtico, ¿no? Y dependiendo del tamaño, pues obviamente va a ser la clínica que nos va a dar el paciente. Pacientes con, si son lactantes, pues dificultad para lactar o lactancia entrecortada, va a presentar diaforesis, o en los niños ya más grandecitos su ganancia estatural va a ser muy disminuida. A la evaluación, pues ya van a, esos signos de ICC nos van a dar muestra de la repercusión de este defecto. ¿Okay? En cuanto a la parte del diagnóstico, tenemos que seguir a estos pacientes con la radiografía de tórax, donde vamos a ver nosotros la silueta cardíaca, el agrandamiento de las cavidades cardíacas, sobre todo en las cavidades izquierdas, y definitivamente pues la placa nos va a ayudar a ver el hiperflujo pulmonar, ¿no? Como podemos ver en esta radiografía, es importante, nosotros cuando hacemos la evaluación, vemos también la situación del hígado, de la burbuja gástrica que está a la izquierda, del hígado a la derecha. ¿Por qué? Porque es importante mencionar que en las cardiopatías hay mucha asociación a lo que son los síndromes heterotáxicos, ¿no? Entonces eso también es importante orientar para también ver un pronóstico del paciente. Bueno, acá vemos esta silueta cardíaca. Definitivamente, si tomamos la medida del índice cardiotorácico, en los neos, que tiene que ser menor de 0,6, en los lactantes menor de 0,5, ¿no? O 0,55. Pues definitivamente vemos acá una silueta cardíaca grande. Vemos que el corazón está hacia abajo, lo cual me indica que hay crecimiento de cavidades izquierdas y que también podemos observar acá, ¿no? El hiperflujo pulmonar. Vemos cómo estos vasitos de acá se van ensanchando y la plaquita pues se va viendo más blanquita, ¿no? De los campos de la parte del área pulmonar, y lo cual nos dice que hay un hiperflujo pulmonar. Eso lo vamos a ver con la radiografía de tórax, que es muy importante, y pues finalmente el diagnóstico nos va a dar un ecocardiograma, donde nosotros vamos a evidenciar los defectos. Por ejemplo, acá este es un ecocardiograma con ventrículo izquierdo, un septum interventricular, y el ventrículo derecho, donde vemos un defecto en el Doppler color, donde se ve ahí un cambio, un aliasing que se debe al cortocircuito. Muy bien. Dentro del tratamiento, eso es muy importante, como toda cardiopatía acianótica con hiperflujo pulmonar, vamos a necesitar el manejo de nuestros diuréticos, ¿no? Dentro de eso tenemos siempre vigilar, ¿no?, al paciente, los electrolitos, hacer una evaluación integral para monitorizar este tratamiento. Dentro de esto tenemos que dar los tratamientos que son para falla cardíaca como diuréticos, ¿no? Furosemida. Es importante recordar que todos estos medicamentos, como una mnemotecnia, recordarlos que en su mayoría son a 1 miligramo por kilo dosis, ¿no? Y se podrían dar de cada 12, cada 8 horas, dependiendo del grado de hiperflujo pulmonar y por la clínica que vamos a ver en nuestros pacientes. ¿Ya? Es importante el manejo diurético, que puede ser con furosemida, espironolactona, y también que se puede asociar a IECAS, ¿no? Como captopril, enalapril, sobre todo para lo que es el crecimiento de las cámaras cardíacas y lo que es el remodelamiento cardíaco en los pacientes para evitar que suceda esto. Y dependiendo pues del grado de ICC, vamos a incrementar las dosis de estos medicamentos. ¿Qué pasa si los defectos de la comunicación interventricular son pequeños, si vemos que el paciente está ganando peso, ¿no? Pues estos sí van a requerir un tratamiento de vigilante, ¿no? Observar a estos pacientes, porque hay un porcentaje de los CIB, sobre todo los perimembranosos y musculares, que tienen un cierre espontáneo. Podemos encontrar un cierre espontáneo en el 80% de los pacientes hasta los 2 años. Algunas bibliografías mencionan que puede ser incluso hasta los 4 años, pero lógicamente eso va a depender de la evaluación constante que nosotros hagamos en el paciente, su ganancia ponderal, si hay intercurrencias respiratorias, y si el defecto pues es pequeño, hay que vigilar. Entonces, en defectos pequeños es muy importante que hagamos una
profilaxis para endocarditis bacteriana, porque la CIB, siendo cámaras de alta presión y con flujos altos, hay bastante riesgo de presentar endocarditis bacteriana. Entonces, siempre una adecuada higiene dental, ¿no? Y siempre su profilaxis por endocarditis bacteriana, si se va a someter a algún procedimiento. Muy bien, eso es en cuanto a la CIB, que es una cardiopatía con hiperflujo pulmonar, ¿sí? Y vamos ahora a hablar acerca de la CIA, que también es una cardiopatía acianótica con hiperflujo pulmonar, pero acá vamos a ver una diferencia en cuanto a la CIB, que es lo que sucede un poco en la fisiopatología. Bueno, como podemos observar, acá tenemos un corazón estructuralmente normal, acá vemos las aurículas y el septum interauricular que está indeble, y acá podemos observar el defecto interauricular, ¿no? Y como les recalqué en un inicio, las aurículas son cámaras de baja presión, ¿no? La aurícula izquierda tiene una presión entre 11 y 12 milímetros de mercurio, y la aurícula derecha va desde 5 hasta 8 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar defectos en cámaras de baja presión, el shunt evidentemente es de izquierda a derecha, pero es más alejado de que se presente un hiperflujo pulmonar importante, ¿no? En las CIAs, por lo general, vamos a ver dilatación de cámaras derechas, ¿no? Zonas de baja presión, shunt de izquierda a derecha, y dilatación de cámaras derechas, dilatación de aurícula derecha, dilatación de ventrículo derecho, y dependiendo ya del tamaño del defecto, si tenemos defectos amplios, pues ya se va a presentar el hiperflujo pulmonar, ¿no? Por eso le decían de que la CIA, por lo general, en algunos pacientes suele ser asintomática, y que ya los síntomas o las repercusiones las vamos a encontrar cuando el paciente después esté en su segunda, tercera o cuarta década de la vida. Muy bien, entonces esta es la fisiopatología en cuanto al CIA. Tenemos también tipos de CIA. Si nosotros partimos el septum, el más frecuente es el del tipo ostium secundum. Estos defectos que se encuentran en el medio del septum, ¿no? Son los más frecuentes, casi un 80%. Pero también podemos tener defectos que se encuentran en el techo del septum interauricular, como por ejemplo los senos venosos, que se puede asociar a un drenaje venoso anómalo pulmonar parcial. Y también tenemos los defectos que se encuentran en el piso del septum, ¿no? Como los ostium primum, que están más asociados a los pacientes con síndrome de Down. ¿Ok? Eso es para mencionarles que también hay tipos de CIA. Y acá vemos ya el resumen en cuanto a esta cardiopatía. Por lo general dicen que se presenta de 2 a 1 con más frecuencia en las mujeres. Como les mencioné, el tipo ostium secundum, es decir, el defecto que se encuentra en el medio del septum, es el más frecuente, ¿no? Y en cuanto a la clínica, por lo general son asintomáticos. La CIA no es una cardiopatía que produzca un soplo evidente. ¿Por qué? Porque como son cámaras de baja presión, no hay un flujo elevado. Pero pueden presentar soplo estos pacientes, sí pueden presentar un soplo. ¿Por qué? Pues básicamente puede ser por una regurgitación tricúspide, por una sobrecarga, ¿no?, de las cámaras derechas, y básicamente por eso. En cuanto a allá que produzcan clínica, la clínica básicamente va a ser compromiso pondoestatural, ¿no? Pacientes que son delgaditos, de repente por ahí que se enferman un poquito con más frecuencia que otros niños, pues puede ser una sospecha, ¿no? Que empiecen a presentar un poquito de disnea al esfuerzo, siempre hay que hacer esa posible sospecha. Todo va a depender del tamaño, ¿sí? Se dice de que los defectos que son menor de 7 milímetros pueden tener un cierre espontáneo hasta los 2 años. Defectos mayores de estos, pues probablemente requieran manejo, ¿no?, ya sea quirúrgico o intervencional. En cuanto al diagnóstico, pues ya evidentemente vamos a necesitar una radiografía de tórax, donde vamos a ver básicamente cardiomegalia. Creo que no he puesto acá una plaquita de un... Vamos a ver, bueno, cardiomegalia, crecimiento de cavidades derechas a comparación del CIB, que son crecimiento de cavidades izquierdas, y el flujo pulmonar, que también puede estar aumentado. Pero como les dije, es menos frecuente que produzca tanto hiperflujo a comparación de un CIB. Si le tomamos un electrocardiograma en los niños, podemos encontrar
de repente el eje hacia la derecha, signos de crecimiento o sobrecarga de cámaras derechas, o de repente algunos pueden presentar pues bloqueo de rama derecha también, ¿no? Básicamente el ecocardiograma nos va a dar el diagnóstico, donde vamos a ver el tamaño del defecto, vamos a ver el QPQS. El QPQS vendría a ser la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico, ¿no? Normalmente esta relación es 1, pero en los pacientes con hiperflujo pulmonar, este QPQS aumenta, ¿no? Puede ser 1.5, 2, 2.5. Cuando incluso son mayores de 2, 2.5, pues son indicaciones de manejo quirúrgico, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a manejar? También, en estos pacientes, el manejo básicamente es con lo que son para disminuir la precarga, con los diuréticos, ¿no? La cabeza furosemida, espironolactona, puede ser hidroclorotiazida. No se necesita tanto los YECAS a comparación porque lo que principalmente se afectan son las cámaras derechas. Entonces, eso es en cuanto al tratamiento médico. ¿En estos pacientes necesitamos profilaxis para endocarditis? Pues no, no es necesario hacer profilaxis para endocarditis porque son cámaras de baja presión y no hay un flujo alto, ¿no? El riesgo es muy, muy alejado. Y bueno, en cuanto al tratamiento, en tratamiento tenemos dos opciones. Si es que ya, ¿cuándo vamos a dar el tratamiento de cierre de CIA? Cuando sean defectos mayores de 7, mayores de 8, hemos tenido defectos de 10, de 20, de 25, casi ya pues aurícula única. Hemos tenido pacientes con pobre ganancia de peso, pacientes con intercurrencias respiratorias, y pacientes que pues han desarrollado esta clínica que evidentemente han necesitado ya manejo de cierre de CIA. Y acá en la institución pues se realizan las dos técnicas, ¿no? La técnica quirúrgica, que pues ya se hace una esternotomía, el paciente es sometido a circulación extracorpórea para poder realizar esto, y en el defecto se coloca un parche, ¿no? De pericardio bovino y se ocluye el defecto, ¿no? Por lo general esto es en defectos que son muy, muy amplios y que son pacientes con mucha repercusión hemodinámica. Y también tenemos el tratamiento percutáneo, es decir, intervencional, donde se ingresa por la vena femoral del paciente y se coloca un dispositivo, que es como una forma de sombrilla que se llama Amplatzer. Y este Amplatzer se coloca en el defecto para poder ocluirlo. Pero no todos los pacientes van a esta técnica de cierre percutáneo porque también tiene sus indicaciones, ¿no? Sobre todo tiene que ser pacientes que pesen más de 15 a 20 kilos. ¿Por qué? Porque los introductores que se ingresan por la vena femoral son de un French bastante considerable. Tenemos French de 8 French, 9 French, y que tú le pongas eso a un paciente de un año, pues definitivamente vamos a lesionar los vasos, ¿no? Y también estos defectos de cierre percutáneo están indicados solamente en pacientes que tienen defecto tipo ostium secundum, es decir, que el huequito está en el medio. No podemos cerrarlos en los que tienen el defecto en el techo ni en la base porque necesitamos un buen anclaje de este Amplatzer, ¿no? Evidentemente, estos dos tratamientos se realizan acá en la institución. Los resultados son muy aceptables, pero siempre y cuando se elijan los pacientes con los requisitos para cada tratamiento. ¿Ok? Acá vemos una foto de un ecocardiograma, donde vemos acá este eje en 4 cámaras. Vemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Como pueden observar, hay un crecimiento de las cámaras derechas que se ven más grandes que estas de acá. Y vemos este septum interauricular que tiene un defecto en el medio, el defecto tipo ostium secundum, ¿no? Y bueno, este paciente pues fue sometido a un cierre por cateterismo porque cumplía con los requisitos y se le colocó el Amplatzer. Como pueden apreciar, se ve como si fuera un sanguchito, ¿no? Donde se ocluyó totalmente el septum interauricular y pues el paciente, los pacientes van muy bien, hay menor, de repente, por ahí estancia hospitalaria porque ya no es sometido a una esternotomía, pero evidentemente son pacientes más grandes, con más peso, que puedan ser sometidos a este tratamiento, ¿ok? Muy bien, eso es en cuanto a la CIA. Hemos hablado de CIB, CIA, son cardiopatías de hiperflujo pulmonar, pero que hemos visto que en cuanto a la fisiopatología sí puede variar un poquito, ¿no? Por el tema de las presiones de las cámaras o la diferencia entre ventrículos y aurículas, ¿no?
Finalmente les voy a mencionar el PSA, que también es una cardiopatía de hiperflujo pulmonar, que tiene la fisiopatología muy parecida a la CIB, ¿no? Como podemos apreciar, el conducto arterioso, pues este conducto es un shunt fisiológico, fetal, que al nacer pues ya se tiene que cerrar, ¿no? Funcionalmente 3 días, anatómicamente 2, 3 semanas. Pero en algunos pacientes pues persiste, ¿no? Por diferentes causas, que de repente no es tema de comparación ahora, pero persiste, ¿ya? Pacientes de repente con síndrome de Down o no necesariamente cromosomopatías, pero esta persistencia pues definitivamente va a hacer que se produzca un cortocircuito de izquierda a derecha, produciendo desde acá de la aorta, por este flujo se va a un hiperflujo pulmonar, ¿no? Ven que directamente el flujo pulmonar aumenta y aumenta también el retorno venoso. Y evidentemente vamos a encontrar crecimiento de cámaras izquierdas y básicamente en cuanto ya un poco de epidemiología, se presenta en 1 de 2.000 recién nacidos vivos. Esto a veces lo dividimos como el PSA en el prematuro, que es un tema específico aparte, y también el PSA que ya progresa después de esta fase, ¿no? No necesariamente el prematuro, sino de los recién nacidos a término, que tengan algunas otras comorbilidades, pero persiste esta cardiopatía. Y esos son 1 de cada 2.000 recién nacidos vivos. Algunas veces estuvo asociado a la rubiola congénita, y en cuanto a la frecuencia, pues es más frecuente en el sexo femenino, con relación de 2 a 3 a 1, ¿no? La clínica también va a depender del tamaño del defecto, ¿no? Decimos que son, quitando los pacientes prematuros, el tamaño del defecto del PSA menores de 2.5 los consideramos como defectos pequeños, ¿no? 2.5 o menor de 2. Y los PSAs de 3 a 5 son moderados y pues mayores a estos son defectos grandes. Y dependiendo de esto, también la clínica de ICC se va a presentar, ¿no? Podemos tener pacientes asintomáticos. Si el PSA es pequeño, pues vamos a tener el soplo que es un soplo continuo, es un soplo sisto-diastólico o un soplo en maquinaria que se conoce. Y pues también, dependiendo del tamaño, pueden presentar signos de ICC, poca ganancia ponderal, infecciones respiratorias recurrentes y bastante dilatación de cámaras izquierdas, ¿no? En la radiografía de tórax básica también nos va a dar cardiomegalia, crecimiento de cavidades izquierdas e hiperflujo pulmonar, ¿no? Como podemos observar acá. Si solamente les pondría la placa, no podríamos diferenciar tanto si es un CIB o un PSA, porque como les digo, dan la misma fisiopatología, pero que la clínica sí los diferencia, ¿no? Un soplo de un PSA es un soplo continuo, un soplo de un CIB es un soplo holosistólico. Entonces ahí sí hay, digamos, diferencias sutiles. Pero podemos observar, por ejemplo, esta radiografía, que es de un paciente de 6 años, que tenía una clase funcional 2, que esto ya se puede ver con el tema de la clasificación de Ross, ¿no? Si hay disnea, o si hay disnea al ejercicio leve, al ejercicio moderado, o si la disnea es en reposo, ¿no? La poca ganancia ponderal, y pues que venía de Piura, ¿no? A los 6 años, que tener un PSA durante 6 años, de verdad que te puede causar mucha repercusión. Son pacientes que son de provincia, un poco alejados, y dejar que un PSA te produzca tanta repercusión de esta manera, pues no es concebible, ¿no? Siempre hay que tratar de poder captar a estos pacientes, porque una cardiopatía no compleja como un PSA, pues realmente tiene un manejo y un pronóstico muy bueno de manejarse a tiempo, ¿no? Y así se evita semejante dilatación de cámaras izquierdas, el remodelado cardíaco, el hiperflujo pulmonar. Entonces, definitivamente es importante el diagnóstico temprano. El diagnóstico nos va a dar el ecocardiograma. Como podemos apreciar acá en este paciente, este es el arco aórtico. Vamos a darle forma a la imagen. Un arco aórtico. Y del arco aórtico, pues vemos este conducto, que es el PCA, ¿no? Es como un conducto, como un cono. También hay diferentes tipos de PCA, pero el más frecuente es como un cono. Y acá vemos el Doppler color, cómo se presenta este cortocircuito. Tenemos un defecto que tiene, como les dije, que es como un embudo,
Los PCA son como un embudo que tienen una boca pulmonar que vendría a ser la boquita del embudo y una boca aórtica, ¿no? Que es, digamos, la parte más ancha. Pero lo que se mide y para el diagnóstico es la parte pulmonar, ¿no? La parte más pequeña del PCA es la que se mide. Entonces acá tenemos dos medidas, la boca aórtica que mide 11 milímetros y la boca pulmonar que mide 5. Entonces finalmente este es un PCA de 5 milímetros, es un PCA moderado que le ha causado bastante repercusión a este paciente. El manejo médico, evidentemente tenemos que ver el grado de ICC, el grado de dilatación de cámaras izquierdas, ¿no? La clínica, las imágenes, para instaurar el tratamiento médico de inicio. Y igualito tenemos los diuréticos, furosemida, espironolactona, hidrocloruro de ácido. Como nemotecnia siempre a 1 miligramo por kilo dosis, dependiendo del tipo de ICC, puedes darlo cada 12, cada 8, cada 24, ¿no? Y también es importante los YECAS en este paciente para también el remodelado cardíaco del ventrículo izquierdo, ¿ok? Ahora, en cuanto al tratamiento, ya sea quirúrgico o intervencional, pues también tenemos los dos tipos de tratamiento que se realizan acá en el instituto. Tenemos el tratamiento quirúrgico y el tratamiento percutáneo, ¿no? El tratamiento quirúrgico, bueno, a diferencia de la CIA, que el paciente entra a una circulación extracorpórea, es un, digamos, el tema es un poco más complejo. En cuanto al PCA, se hace por esternotomía izquierda y se puede ligar o se puede clipar el conducto, ¿no? Y pues los resultados son bastante óptimos. Y también tenemos el cierre percutáneo, que igual por la vena femoral, vena y arteria, se colocan unos catéteres hasta llegar al defecto y se coloca este taponcito o este que se conoce como amplatzer, ¿no? Se coloca para ocluir el defecto. Igual, al igual que el cierre CIA, también tiene sus indicaciones. No todos los pacientes pueden ir a cierre percutáneo. Principalmente tenemos que evaluar pacientes que pesen más de 8 kilos, o sea, se realizan con más de 7, 8 kilos que se realizan acá en la institución, por el tema del French y de los vasos, ¿no? Se ocluye el defecto, ¿no? Evidentemente defectos que también se presten para la anatomía, se preste para poder ocluir el defecto, porque si no, los riesgos son de que si tenemos defectos muy grandes y no se ancla muy bien este dispositivo, pues migran, ¿no? Migran los dispositivos, embolizan y pues definitivamente el paciente va a tener que ir a cirugía para extraer el defecto, ¿no? Pero los dos se realizan, los resultados son muy buenos y el paciente pues también el pronóstico es muy alentador, ¿ok? Acá esta es una geografía de lo que se realiza en cuanto al cierre del percutáneo. Vemos acá el arco aórtico, el conducto y ya está ocluido por este dispositivo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de saber de que ya hay opciones terapéuticas. Muy bien, hasta ahí hemos hablado acerca de las cardiopatías de hiperflujo pulmonar, pero acianóticas, ¿no? Más frecuente CIB, CIA, PCA. Y finalmente vamos a terminar con lo que es la cardiopatía cianótica, pero que te produce hiperflujo pulmonar también, ¿no? Y dentro de estas tenemos la transposición de grandes vasos, que es la cardiopatía cianótica más frecuente en un recién nacido. Siempre que veamos desaturación, signos de ICC, pues esta viene a la cabeza, ¿no? La sospecha diagnóstica. Y definitivamente, pues acá vemos el corazón estructuralmente normal. Y acá donde se ha producido, pues, la transposición, como su nombre lo dice, del ventrículo derecho sale la aorta. Miren cómo lleva toda la sangre desoxigenada por todo el cuerpo. Y del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar llevando sangre oxigenada a los pulmones y se convierte como que una circulación en paralelo. Definitivamente esta circulación per se es incompatible con la vida, ¿no? Pero estos pacientes, pues, básicamente van a necesitar de un shunt para poder hacer la mezcla de esta sangre y poder tener gasto cardíaco, ¿no? Y para eso estos pacientes, pues por lo general, nacen con el foramen oval o con una CIA que va a permitir que se mezcle y que pueda haber un gasto cardíaco óptimo hasta que se pueda manejar, ¿ya? Como les dije, es la cardiopatía cianótica más frecuente en el neonato,
Pueden presentar cianosis desde temprana edad, taquipnia, signos de ICC, sobrecarga de ventrículo derecho y, bueno, básicamente la sobrevivencia va a depender de los defectos que permitan una mejor mezcla, ¿no? De estas circulaciones en paralelo. ¿Ya? En cuanto a la radiografía, pues vamos a encontrar radiografías típicas, ¿no? Como le conocen en forma de huevo. Esto pues, se produce por la transposición de los grandes vasos y vamos a encontrar cardiomegalia y en muchos casos con hiperflujo pulmonar, ¿no? Hablando de una transposición simple o clásica. Muy bien. Esta transposición, como les mencioné, es incompatible con la vida si no tenemos un shunt que nos ayude a que haya una adecuada mezcla. Y para estos pacientes también van a ser dependientes de prostaglandina. ¿Por qué? Porque a pesar de que el ductus no es una zona de buena mezcla, pues va a ayudar también a que esta patencia del ductus pueda haber un mejoramiento de esta mezcla, por ahí asegurar el gasto cardíaco, pero definitivamente más importante que mantener un ductus abierto es tener una CIA permeable. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es el tratamiento de estos pacientes cuando llegan? Primero, pues evidenciar la clínica, la radiografía, la saturación. Por lo general estos pacientes saturan de 80 a 85, pero si no tienen una CIA óptima, vamos a tener pacientes con desaturaciones menor de 65, 60, que van a tener una gasometría muy alterada, ¿no? Vamos a tener pacientes con acidosis metabólica, con lactatos muy elevados, y pues eso definitivamente nos va a orientar a que este paciente, previo a una cirugía, porque el manejo final es una cirugía, ¿no? La cirugía que se conoce el switch arterial o también se conoce como la cirugía de Yatene, donde pues se va a hacer el switch de los vasos arteriales, ¿no? Con reimplantación de las coronarias. Entonces, hasta que esto suceda, pues inicialmente pues, vamos a dar los diuréticos, vamos a hacer manejo con la prostaglandina, ¿no? Y si definitivamente, a pesar de eso, el paciente está con mucha acidosis metabólica, con mucha lactacidemia, mucha desaturación, vamos a hacer un tratamiento de emergencia que se conoce como atrioseptostomía con balón o también conocido como Rashkin, ¿no? Este procedimiento, como pueden observar en esta imagen del ecocardiograma, tenemos es un catéter, ¿no? Es un catéter que se introduce por la vena femoral del bebito, va subiendo por la vena cava, llega hacia, acá ha habido un error con el tema de con la leyenda de las aurículas. Esta es la aurícula derecha. Entramos por la aurícula derecha, por el foramen oval, e inflamos el globito. Es un globito, es un catéter con un globito al final. Y lo que hace ese globito es romper el septum para permitir una mejor mezcla. ¿Ok? Esta es la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha. Ha habido un error con la colocación. Pero lo importante de esto es que vean de que cómo este balón rompe el foramen. Y acá vemos ya el defecto más amplio, rompe el foramen y tenemos una sella óptima. Y realmente esto es mágico cuando se realiza porque vemos un paciente con desaturación, hemos tenido pacientes hasta que han desaturado 35, 40%, y al momento de realizar este procedimiento, como ya hay una mejor mezcla, la saturación empieza a mejorar, ¿no? 70, 75, 80, que es lo aceptable en nuestros pacientes. 80, 85 no es una saturación óptima porque ese paciente, pues, evidentemente va a mezclar y la sangre nunca va a ser totalmente oxigenada, pero esto sí le asegura un gasto cardíaco, un mejor medio interno del paciente para que pueda ser sometido a la cirugía del switch arterial. ¿Ok? Bueno, estos eran las cardiopatías con hiperflujo pulmonar más frecuentes que les quería mencionar. No sé si tuviesen alguna pregunta. ¿Qué preguntas? Pero básicamente que podemos tener de las dos, ¿no? Cianóticas, acianóticas con hiperflujo, CIA, CIB, y cianóticas con hiperflujo como
la transposición de grandes vasos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya servido y estamos para cualquier duda, ¿no? Hasta pronto.